nombre es Elkin Hernández Arboleda, soy comunicador social periodista. Hace 11 años y medio, unos 138 meses más o menos, soy afectado por la empresa CDO, constructora de esta ciudad, en el edificio Continental Towers, aquí en la zona de Las Palmas, en Medellín. Y ya llevamos 11 años y medio en esta lucha en la ciudad, divulgando y haciendo claridades sobre lo que ha sido esta pandemia de los edificios enfermos en la ciudad. Para iniciar, me gustaría preguntar cómo fue su proceso de compra en el Continental Towers, si hubo alguna información previa de la constructora para guiar a sus compradores. Sí, generalmente uno va a una sala de ventas y ahí le dan una información básica sobre el edificio donde uno está interesado en comprar. Efectivamente, nosotros tuvimos una información básica del edificio, de los tamaños de los apartamentos, de las bondades de los apartamentos, pero nunca, ni nosotros, ni ninguna constructora hace énfasis en los sistemas constructivos, que a partir de esta pandemia y de todos estos problemas pues, estructurales en edificios en Medellín, pues uno quisiera que eso estuviera sucediendo, ¿cierto? Que se hablara más de la seguridad de los edificios y menos de la comodidad y el confort de los edificios. No, en términos generales no recibimos información de eso, recibimos información de la constructora, recibimos información, por supuesto, del banco que en ese momento estaba acreditando, dándole crédito a la constructora para la construcción del edificio, pero no más allá. Ok. ¿Y cómo llegó usted a conocer sobre el proyecto y qué lo motivó a adquirir una propiedad en Continental? Principalmente lo que estaba interesado era en la zona, en esta zona de Las Palmas, de la avenida Las Palmas. Yo tenía mi sede de trabajo aquí cerca, entonces para mí se me facilitaba vivir en este sector. Por eso busqué aquí y pregunté. El día que decidí la compra del apartamento, visité unos 4 edificios, 4 salas de ventas y finalmente a los 3 días después de haber conocido Continental, decidí decirles que sí porque ya tenía pues el recurso, por lo menos la parte de la cuota inicial y ya en ese momento decidí entonces la compra del apartamento. ¿Cuándo comenzó a notar problemas en la edificación y qué tipo de problemas fueron los primeros que detectó? ¿Cómo fue su reacción? Yo compré el apartamento en obra negra, lo pagué, me lo entregaron y quedaron 14 meses de entregarme el apartamento mientras terminaban de construir la torre donde había adquirido pues el apartamento. Mientras lo remodelé, cuando me lo entregaron y mientras pasaron 10 meses que yo lo remodelé, que le puse el piso, que pusimos pues toda la remodelación, todos los baños, no vimos absolutamente ninguna dificultad. Pero ya al mes o a los 2 meses del apartamento estar remodelado, yo empecé a notar unas grietas pequeñas en el apartamento, recién remodelado incluso pues, y consulté a algún amigo ingeniero en ese momento, lo llevé al apartamento y me dijo, Elkin, tranquilo, no te preocupes, que esos son problemas normales en un apartamento nuevo, en un edificio nuevo, son problemas de asentamiento, no tiene nada que ver. Pero yo quiero contar otra situación que me pareció muy interesante y fue que cuando yo recibí el apartamento en obra negra, yo lo recibí con una cuñada que era arquitecta y fui a ver entonces, en el momento en que nos llamaron a recibir el apartamento, la ingeniera que nos estaba entregando nos dejó un momento mientras atendía una llamada o alguna otra persona y decidimos ir a mirar los apartamentos que ya estaban terminados cerca del nuestro. Me fui a ver un apartamento al frente y logramos abrir la puerta y entrar. La sorpresa que nos encontramos fue terrible porque el apartamento estaba partido en dos. Eran unos apartamentos duples, o sea, siempre en Continental eran duples, la parte social abajo y la parte de habitaciones arriba, y el apartamento cuando entramos era fracturado completamente. Ya estaba remodelado, por supuesto, remodelado por la misma constructora, se veía la fractura completamente en toda la mitad del apartamento, pues aterradora. Decidimos subir a la parte de arriba a ver qué había sucedido en el segundo piso y efectivamente estaba en la misma situación, el apartamento estaba completamente fracturado. Yo no me extrañé, pues yo me extrañé siendo comunicador, pero mi cuñada, que era arquitecta, se extrañó aún más, era pues aterrada viendo
ese edificio en esa situación, ese apartamento en esa situación, y entonces en ese momento llegó la ingeniera, se asustó un poquito con nosotros y decide, casi que regañándonos, dice qué estamos haciendo ahí, por qué se entraron ahí, y mi cuñada le dice, bueno, pero ¿cómo así que esta los que debemos estar enojados somos nosotros? Cuéntenos ustedes qué ocurrió aquí. Entonces ella nos cuenta que durante la construcción de ese apartamento, durante la construcción del edificio, había tenido una falla en un amarre de una columna con una viga, habían tenido ahí, la constructora había tenido un problema, pero que no nos preocupáramos, que ya se había arreglado la viga, lo que no se había arreglado era el apartamento, que ya tenían es que era arreglar el apartamento, no iba a pasar nada, que tenían una carta del ingeniero estructural, del ingeniero calculista de la parte del edificio, el señor Aristizábal, Jorge Aristizábal, que donde daba fe de que el apartamento ya el edificio había quedado bien y no había ningún problema. Cuando le dijeron a mi cuñada que era Jorge Aristizábal, ella dijo, no, pues ese es un ingeniero muy reconocido en la ciudad, un profesor universitario, no tengamos ningún problema, tranquilo cuñado, recibamos el apartamento, lo recibimos, lo remodelamos, pero ya empezamos a ver también en el apartamento remodelado algunas fracturas. Y ya por los días, yo alcancé a habitar 10 meses el edificio, y por los días en que estuve viviendo ya habitando el apartamento, empezamos a ver, empezamos a escuchar y en las asambleas y en las reuniones con los propietarios, empezamos a escuchar que había otros apartamentos también con algunas fallas. No eran unas fallas muy grandes, pero eran fallas, pero decidimos pues esos meses hacer los arreglos correspondientes. Yo arreglé lo mío y seguimos en el edificio. Entonces, ustedes suponieron que esto estaba bien ya ¿cuánto plazo hasta que ya pasó lo del desalojo? Entonces yo recibo el apartamento, lo remodelo y empiezo a vivir en él, lo empiezo a habitar. A los 10 meses de estar viviendo ahí, ocurre la caída de la torre 6 del edificio Space. Ese fue un sábado y yo venía de cine. El viernes anterior yo estaba trabajando en el edificio EPM, estaba en el edificio trabajando, cuando en la mañana de ese viernes, viendo las noticias, nos dicen que había sucedido un colapso de una columna ya, todavía no se había caído el edificio, que había un problema en una columna, pero salió el ingeniero Jorge Aristizábal a decir pues que en los noticieros de Teleantioquia y de Telemedellín que no había ningún problema, que el edificio estaba en buenas condiciones, era un edificio vecino. Yo no me preocupé por el mío estaba al lado, el Continental, pero sí nos preocupamos porque una compañera de nosotros de comunicación habitaba la torre de Space. Entonces le consultamos, ella pues dijo, no, estamos atentos a las noticias, yo no estoy en la torre 6, yo estoy en la torre 1. Eso fue el viernes, y lo que decide la constructora es empezar una reparación desde ese mismo viernes. El sábado yo llegué de cine con mi pareja como a las 7:30, iban a ser las 8 de la noche. Y cuando pasamos por el edificio Space alcanzamos a ver una lucecita en la mitad de la torre. Yo me extrañé un poquitico, yo dije, ¿qué tan extraño? Si esa torre fue evacuada el día anterior, porque esa fue la orden que dio el DAGREV cuando se fracturó la columna, desde el día anterior evacuaron a todos los habitantes, y si alguien dejó una lucecita prendida. No acaté a pensar que era que ahí estaban trabajando. Me entré para el apartamento, me desvestí, me entré para el baño, mi pareja se quedó afuera arreglando algo, y cuando yo salí del baño, ella iba a entrar a ducharse, sentimos la explosión más terrible de la vida, sentimos que algo estaba ocurriendo afuera, nos asomamos a la ventana, nosotros teníamos vista hacia el Space, y vimos cómo se estaba derrumbando el edificio. Muy terrible, eso fue muy terrible porque es como sentir que habían 100 volquetas descargando a la vez todo el material, se sentía tronar. Yo pensé que todo el edificio, no solo una torre, se había caído porque la nube de polvo era terrible. En el momento en que empieza a caer el edificio, también se caen los cables de energía, y entonces se queda todo a oscuras. Cae el edificio, todo se queda oscuro, y en ese momento hay un silencio de unos segundos. Nosotros estábamos asomados en la ventana viendo esa escena pues tan dolorosa, tan terrible,
hay unos segundos de silencio y en el momento empieza a salir gente a los balcones y a las ventanas de los otros edificios gritando, pues, terriblemente, ¿cierto? Todos gritaban y se sentía la nube de polvo ahí gravitar en ese momento. Mi pareja le da un shock nervioso, me empieza a decir, marica, sácame de aquí, malparido, que esto también se va a caer, sácame de aquí. Una cosa terrible, asustadorcísima, yo estaba asustado, estábamos los dos sin ropa, yo estaba saliendo del baño, ella estaba entrando a la ducha. Fue una cosa terrible, terrible porque estábamos en un shock, pero ella estaba completamente asustada. Yo lo que alcanzo es a ponerle un blue jean y una camisa, ella me decía, sácame de aquí, que este edificio también se va a caer. Me insistía en eso, yo la alcancé a vestir, nos alcanzamos a vestir y la bajé, salí al ascensor, no había ascensor por supuesto, no había luz, todo estaba oscuro, por las escalas a oscuro la bajé hasta el sótano, la monté al carro y me dijo llévame para donde mi mamá y me fui a llevarla a Calasanz para donde la mamá. Cuando yo bajé por Las Palmas, pues por supuesto no había pasado nada, no había una ambulancia, no había subido un carro porque eso había acabado de suceder. Solo ahí en el punto habían los gritos, la gente ya corriendo. Yo me encuentro con algunos compañeros bajando pues por las escalas, entre ellos Mauricio Ballesteros. Mauricio me decía, Elkin, vení, vamos a ayudar, que allá hay muchos muertos. Pues yo decía, no, yo primero quiero resolver el problema pues de mi pareja. Fue una cosa muy terrible. La dejé en Calasanz de la mamá y regresé. Cuando regresé al edificio ya no me dejaron entrar. Ya habían acordonado el edificio, ya habían llegado el sistema de emergencias y ya no pude entrar al edificio, entonces me devolví para Calasanz a ver las noticias. A partir de eso, según lo que nos contó Mauricio, unos días después fue que les contaron ustedes Muy que bien. tendrían pues, que evacuar. Desde ese punto, ¿cómo empezaron a suceder los hechos? ¿Qué tanto empezó a afectar esto en su vida personal Muy bien, para resolver los problemas de la propiedad? muy bien. Esa noche ya empezamos a sentir que el tema no era solo del edificio Space, cuando se cayó Space. Porque Continental estaba construido en el mismo momento, por los mismos constructores, seguramente los mismos sistemas de construcción, y tenía cosas que ya, daños que ya nos hacía pensar que de pronto, en ese momento, ya pensamos que de pronto sucedía algo. Al domingo, el DAGRED hizo una visita de una hora al edificio con el director del DAGRED y un ingeniero. Pues había acabado de pasar lo de Space al día siguiente y subimos con este señor y vimos algunos apartamentos, pero cuando bajamos al sótano, el ingeniero del DAGRED empieza a ver cosas que nosotros no habíamos visto. Habían unas columnas que habían sido reparadas, que ellos sí identificaron en el momento que habían sido reparadas, una viga completamente doblada en la salida del parqueadero, que nos decían, ¿ustedes cómo no habían visto esa viga? Entonces empezamos a sospechar también que había algo en el de nosotros, ese mismo domingo. El DAGRE nos pide de inmediato que busquemos un ingeniero estructural. Al lunes entonces nos vamos para la Universidad de AFIT y ahí encontramos un ingeniero que nos dijo, no, con mucho gusto les hago un estudio rápido y se lo entrego al DAGRE. Efectivamente, 15 días después, este ingeniero, que nos quedamos viviendo en el edificio, por supuesto, nosotros nos quedamos ahí esos 15 días viendo cómo sacaban los muertos, los 12 muertos las 12 personas que murieron en el edificio Space y esperando el resultado. Al 29 de octubre a las 6 de la tarde, el ingeniero estructural Roberto Rochel le entrega al DAGRED, al municipio de Medellín, un estudio inicial que pudo hacer en esos 15 días y en ese estudio se evidenciaban daños estructurales que tenía también el edificio Continental Towers. No podía con su propio peso y había deficiencias en cantidad y en calidad de los materiales en el edificio. Por supuesto estaba en alto riesgo de colapso y por supuesto había que evacuarlo de manera inmediata. Le entrega al municipio de Medellín a las 6 de la tarde el estudio y a las 10 de la noche llegó el DAGRED al edificio a decirnos, tiene una hora todos para evacuar este edificio, una hora para que saquen los documentos más importantes y la ropa que puedan sacar.
y en ese momento nos hacen la evacuación. La constructora entonces decide darnos un auxilio para que pudiéramos, digamos, pagar un arriendo, ¿cierto? Tener dónde irnos, o algún hotel, tener dónde irnos. Empezamos a vivir la tragedia nosotros. No solo nos tocó ese terrible momento pues de la caída del edificio Space, sino que empieza una lucha que hoy, casi 12 años, aún no termina. Sigue estando vigente, intacta, porque con nosotros, las 70 familias de Continental Towers, que en ese momento estábamos viviendo, que teníamos el apartamento adquirido, no ha pasado sino tragedia. Nosotros no hemos recuperado un peso y seguimos en la lucha para tratar de encontrar una solución a la dificultad. Y no solo se devela una situación puntual en Las Palmas, porque ahí estaba el edificio Space, el edificio Continental y el edificio Ascensi, que también fue evacuado los días siguientes porque igual se le hizo un examen, un auditaje estructural y resultó también con deficiencias, sino que empiezan a aparecer en la ciudad otros edificios. Dado que esta constructora venía haciendo edificios en otras partes de la ciudad. Por esa época entonces se descubren que habían edificios en Villahermosa, en Copacabana y Calasanz especialmente, habían varios edificios, cerca de 20, 25 edificios en la ciudad en ese momento, con deficiencias estructurales. Punta de Luna, en Calasanz, Calazanía de Colores, muchos edificios que ellos habían construido que tenían iguales situaciones. Igual la misma constructora CDO de los Villegas Moreno, de los Villegas, una constructora con más de 40 años en la ciudad, que decide en algún momento construir bajo un sistema de hiperoptimización, como lo llamó Jorge Aristizábal, el calculista, y era reducir hasta el límite la cantidad y la calidad de los materiales. Pero no solo redujeron hasta el límite, sino que sobrepasaron la norma. Empezaron a violar de manera criminal la norma, la norma de sismoresistencia, y empezaron a pasar esos límites, y entonces construyeron edificios con calidades y con cantidades menores, una actitud criminal. No podemos olvidar que murieron 12 personas en Space precisamente por eso. Y entonces la ciudad empieza a enterar de una pandemia que estaba ocurriendo en ese momento, de edificios enfermos. A partir de todo esto, de cuando los desalojan, cuéntenme cómo empezó a hacer este acompañamiento, lo que ustedes empezaron a pensar como propietarios, empezaron a formar comunidad, a qué se debió la decisión de irse al hotel y no irse por separado a casas de familiares. ¿Cómo fue eso? Sí, digamos que nosotros tomamos la decisión de irnos a buscar hotel porque fue lo primero, la primera alternativa que se nos dio. Nosotros bien pudimos ir a buscar familiares, pero también era ir a darles incomodidades a ellos. Nosotros queríamos estar juntos, entonces decidimos entre todos irnos para un hotel, pero el impacto era brutal. O sea, no es váyase a vivir a un hotel qué rico, sino váyase a vivir a un hotel con un drama terrible. Sentir que se había perdido una inversión que es una inversión de toda la vida. Uno no compra decenas de apartamentos en su vida. Cuando uno es un empleado normal, uno compra un apartamento para vivir, su apartamento, su casa. Sentir que eso se había perdido y que habíamos estado en riesgo. Es que estábamos viviendo en una tumba, nosotros estábamos habitando una tumba. El edificio estaba mal construido y así como se cayó Space, se hubiera podido caer Continental con nosotros. Y entonces el drama era moral, el daño era moral, pero el daño también era de vida, pues, ¿cierto? Con los proyectos de vida. Nos estaban matando las ilusiones. Y lo grave es que la constructora, año y medio después, decide quitarnos los auxilios. Entonces se acaba también esa posibilidad que teníamos de pagar un hotel, y ahí se hace obligatorio o salir a buscar otro apartamento en arriendo o irnos a vivir con un familiar. Eso afecta mucho más porque eso se llama revictimizar. Nosotros éramos víctimas ya, y dejándonos sin el auxilio
nos revictimizaron. Nos pusieron en una situación mucho más delicada, pero eso hizo también que nos fortaleciéramos como unidad, que nos fortaleciéramos los 70, nos llamamos los 70, que empezáramos a trabajar, digamos, con la alcaldía de Medellín en una mesa de afectados, a buscarle solución al asunto. Solución que no estaba en manos en ese momento del Estado, más allá de hacer alguna guía y algún apoyo, alguna atención básica, porque en esencia el Estado decía que eso era un problema entre privados. Un constructor privado con un comprador de un producto que le resultó defectuoso. Muy rápidamente empezamos a pensar que había que presentar unas demandas, una demanda judicial, eso lo hablaremos más adelante. Mientras tanto, los daños fueron muy terribles para la gente. Personas que perdieron su trabajo, que mientras avanzaron los días no fueron capaces de volver otra vez a tener el valor suficiente para enfrentar la vida y perdieron su trabajo, otros se separaron. Una muchacha nos contó que estaba en embarazo cuando tuvimos el impacto pues, de la caída de Space y de la evacuación de nosotros. La niña que tuvo no se dejaba cargar de ella desde que nació, no se dejaba cargar, cuando la empezaba a cargar lloraba y resulta que las personas pues, que le ayudaron y que todas estas terapistas le dijeron que era producto de la tragedia. O sea, a las mamás les recomiendan que tengan mucho afecto en su embarazo con los bebés. Y la muchacha, la médica, estaba pensando más en su problema, en su apartamento, en resolver la situación que tenía. No le prestó mucha atención a la niña y entonces la niña nació con esa falta de afecto de la mamá. Con el tiempo, un profesor universitario muy importante en la ciudad que era compañero de nosotros desarrolló un cáncer, murió del cáncer. Varios medios en el país, El Espectador le hizo un reportaje muy bonito donde él decía que le debía ese cáncer a los Villegas, a la constructora, al problema. Todos empezamos a sentir el peso del terror, el peso de la pérdida, el peso del engaño, el peso de la estafa, como lo queramos llamar, el dolor de ser víctima de algo que en algún momento, de que en esos primeros momentos no había solución y que hoy, 11 años y medio después, no hemos encontrado solución. Y la justicia ha caminado lenta, demasiado lenta con nosotros. La demanda que nosotros presentamos está todavía en primera instancia en un juzgado administrativo en Medellín. Ya han salido otras demandas antes que la nuestra, en tiempos más cortos, han sido benéficas y positivas para los afectados. Demandas en Río Negro, un edificio en Río Negro que también resultó con falla, ya salió en segunda instancia incluso. En Space ya salió una demanda también en segunda instancia. En Bernavento, la demanda de la gente de Bernavento también salió en segunda instancia y hoy está, ya ellos han sido, digamos, ya fueron objeto de reparación por parte de la justicia. Nosotros todavía no estamos en primera instancia, pero todavía tenemos fe. La lucha durante estos 11 años ha sido muy grande porque no es solo perseguir al victimario, al constructor, para buscar que ellos actuaran de manera responsable, asumiendo su culpa y regresándonos el dinero, que era lo mínimo que tuvieron que haber hecho en su momento. Era lo mínimo que nosotros esperábamos. No era simplemente un auxilio provisional que nos dieron, sino que nos pudieran reparar económicamente. Demandamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, salió culpando a la constructora el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el juez comercial que hay en el país, que si usted compra un televisor y le sale con un defecto, el que le vendió no quiere responder, usted va y le dice a la superintendencia, este señor no me quiere responder, y el juez comercial le dice, señor, responda. ¿Cómo responde? Devuélvale el dinero por un producto defectuoso que usted le vendió. No cumplieron el fallo de la SIC, eso hace 8 o 9 años, tampoco lo cumplieron, nunca lo cumplieron. Entonces, ha sido un tránsito de 11 años por juzgados, por entidades,
buscando reparación. Eso hace una víctima siempre. Pagando abogados, pagando peritos, contadores, pagando ingenieros para hacer estudios, en fin. Ha sido una tragedia, pero ha sido una experiencia también, dolorosísima por supuesto, pero nos ha dejado muchas lecciones y confiamos en que también a la ciudad le haya dejado muchas lecciones. Me gustaría también saber si pues, cómo fue el acompañamiento legal o institucional que hubo para resolver estos problemas y en general qué entidades estuvieron involucradas en la solución. Bueno, digamos que el Estado ayudó inicialmente el primer año, pero con el tiempo estas tragedias se olvidan y se vuelven, una tragedia ocupó el lugar de otra y se olvidan. Y el Estado siempre entendió que esto era un tema entre privados, no era así. Hoy los fallos, las sentencias que han salido, han condenado al municipio de Medellín por responsable en el asunto, ¿cierto? El municipio no cumplió con la tarea de control y vigilancia como lo tiene que hacer constitucionalmente, obligado constitucionalmente, de control y vigilancia sobre la construcción de edificios en la ciudad, en su jurisdicción. Entonces en el Estado no encontramos mucho apoyo, prácticamente ninguno. Además esta familia de la constructora tiene una influencia enorme en la ciudad y en el sector político. Entonces fue muy difícil para nosotros porque siempre encontrábamos las puertas cerradas. Económicamente, algunos bancos se comportaron muy bien, algunos bancos nos congelaron la deuda porque la mayoría o casi todos teníamos crédito hipotecario. Yo presté el 70% del valor del apartamento, no tenía sino una cuota inicial con el 30% y esa deuda quedó enterita. Yo le quedé debiendo al banco 140 millones de pesos en ese momento. No solo tenía el peso de la tragedia, de haber perdido todo, sino que quedé con una deuda con el banco. Algunos bancos decidieron seguirle cobrando a los afectados, otros bancos nos congelaron la deuda y los intereses. Hoy algunos hemos pagado esa deuda, yo pagué la deuda con el banco, la honré porque sabía que algún día le iba a tener que pagar. Algunos arreglamos, otros no han arreglado con los bancos. También hemos recibido cobro de predial. Hemos tenido unas épocas en que hemos logrado con el Consejo de Medellín una exención para el pago del predial, porque a pesar de no tener tener casi que un apartamento en el aire, un apartamento que no podíamos habitar, pagábamos el predial. Tuvimos unas épocas en que logramos exenciones gracias al Consejo de Medellín, pero otras épocas donde tuvimos que pagar predial. Hace 2 años el edificio estaba en tan malas condiciones que se iba a caer y lo tuvieron que demoler. Y aún así, algunos hemos pagado predial. Tenemos una exención en este momento, pero quedó el lote y por el lote vamos a tener que pagar el predial. Bueno, digamos que en términos económicos no es solo lo que se perdió por el costo del apartamento, sino por lo que hemos tenido que seguir pagando, impuestos, prediales, sino los gastos de tratar de gestionar la tragedia, gastos de abogados, los abogados que nos han acompañado. Para cualquier cosa hemos tenido que contratar a un abogado. El último que contratamos fue después de la demolición del edificio hace 2 años, contratamos un abogado para poder hacer la extinción de la copropiedad, para poder extinguir la copropiedad, para ver si podemos vender el lote, que no hemos podido siquiera eso, recuperar algo. Bueno, ha sido una lucha eso en la parte económica. Digamos que ante una tragedia de estas como la que sucedió en la ciudad con tantas familias afectadas, el primer responsable tiene que ser el municipio, el Estado en ese caso, el municipio de Medellín, porque es quien tiene la responsabilidad de atender unas víctimas. Pero el Estado se olvida de las cosas porque no era una responsabilidad, ellos creían que no era una responsabilidad de ellos, que era un problema entre privados, y el Estado muy rápidamente se olvida. Yo destacaría en esta tragedia y en todos estos años el acompañamiento y el apoyo de los medios de comunicación de la ciudad. Sin duda fueron fundamentales para que esta tragedia no se olvidara después del primer año. Después del primer año
todo el mundo en la ciudad se olvidó de los edificios enfermos. Los medios siguieron cada año replicando la noticia, dándole a la noticia, dándole divulgación a la noticia, porque cada vez también aparecían más y más edificios enfermos en la ciudad. Todavía hoy se ven edificios, ya hoy con menos publicidad, el Estado incluso los calla. El municipio de Medellín calla cuando encuentra un edificio en mal estado, porque así es, porque el Estado es indolente. Entonces encontramos en los medios de comunicación un apoyo importante. En los gremios no encontramos ningún apoyo. Gremios como la SAI, que es el gremio de los ingenieros en la ciudad y los arquitectos en la ciudad, fue indolente. Gremios como Camacol, que es el gremio de la construcción en la ciudad y en el país, fue indolente. Nunca les interesó las víctimas de los edificios enfermos en la ciudad y eran los constructores responsables, que es lo más doloroso, ¿cierto? Nunca nos dieron la cara, porque había un constructor de por medio, un constructor muy poderoso al que todos estos constructores de Camacol le debían favores. Entonces, nunca atendieron las víctimas, nunca nos dieron la cara, nunca nos ayudaron. Las familias de los afectados fueron fundamentales para poder seguir adelante, sin duda alguna. Todas las familias nos arroparon y nos siguen arropando y esperamos que la justicia cumpla con el papel que tiene, como lo ha cumplido ya con varios edificios y especialmente ahora con Continental Towers. Que nosotros hayamos tenido la decisión, pero también la fortuna de que todos estuviéramos dispuestos a hacerlo, de trabajar en comunión, de trabajar unidos, no solo nos fortaleció, porque hicimos muchas actividades, porque nos juntábamos, porque nos dábamos compañía, nos dábamos ánimo, porque todos trabajábamos, porque hicimos comités de todo tipo para poder impulsar todo, sino que nos sirvió de compañía, nos servíamos de compañía, de aliento, de ánimo, y nos veíamos juntos ante la comunidad, ante la sociedad. Yo creo que ha sido muy positivo, muy positivo. Cuando las víctimas se juntan, es que es la única manera, es que si las víctimas se desunen y van desunidas, chocan contra la indolencia, contra la ineficacia, contra la indolencia del Estado, del funcionario público, contra esa pared que no siente nada, se choca. Unidos hemos avanzado bien y creemos que esto finalmente en algún momento vamos a encontrar, como hemos ido encontrando poco a poco la paz mental, poco a poco hemos ido encontrando la paz espiritual, encontremos también la reparación económica.